está grabando. No había dejado de grabar. Bueno, ahí está. No está grabando. Ya está grabando. No está grabando. Listo. Creamy Babies, bienvenidas a este nuevo episodio. Como ven, hoy estamos de regreso en el set tradicional de la criminalería, porque como les habíamos comentado, vamos a hacer un mix en esta temporada. Algunos capítulos van a ser crimimisceláneas y otros capítulos van a ser de investigación profunda. Y ¿cómo se llama? Y tenemos un set gigante donde grabamos y nada más lo cambiamos, lo rotamos así como... Nada más para variarle, ¿no? Y no que no se aburran de lo que hay atrás. Y bueno, también recordarles que la parte de los episodios de investigación van a ser sobre cultos. Porque les debemos cultos de la vez pasada. Sí, porque no hubo culto la temporada pasada porque no la terminamos, entonces. Pero ahora vamos bien. Ok. Y hoy le toca a Pris y nos va a contar de... Hoy les quiero contar de uno de... Es que decirlo, siempre me critican cuando digo esto, pero uno de mis cultos favoritos. Pero cuando digo favorito no lo digo porque me gusta más bien la historia. Claro, sí. Porque es una historia bastante fascinante. Hoy les voy a contar sobre Heaven's Gate. Nunca había oído de Heaven's Gate. Es un culto muy, muy interesante, pero ya te voy a contar. Para este episodio me senté a ver un documental que está en HBO Max llamado Heaven's Gates, The Cult of Cults, el culto de cultos. ¡Órale! Y yo ya había escuchado episodios de podcast de especialmente el podcast que se llama The Last Podcast on the Left, que es uno de los podcasts gringos como True Crime y todo eso más famosos en Estados Unidos. Y me acuerdo mucho que fue muy, muy divertido, pero yo creo que lo escuché hace ya como 7 años y me llamó la atención. Pero bueno, no les quiero adelantar más. Ok. Porque está muy interesante. Y ya. Te veo emocionada. Un poco sí, la verdad. Tienes una sonrisa de emoción, me emociona eso y me preocupa. Es que realmente quiero ver su reacción. Como no lo conocen, o sea, yo ahora que lo volví a ver el documental, sí me quedé así como de, güey, creo que yo hubiera caído en un culto parecido. Bueno, ahorita voy a dejarla para este episodio la pregunta abierta. ¿En qué tipo de culto ustedes creen que caerían? Pero, o sea, va a depender mucho de lo que les voy a contar. Ok, ¿no? va. Entonces, nos esperamos entonces. Va. Pues, listo, Cris. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Intro? Bailamos otra vez. Vamos a empezar un poco con el contexto histórico de los Estados Unidos en este momento, porque este culto es de los Estados Unidos, ¿no? No me sorprende. Sí, no, de hecho creo que es importante porque cuando volví a ver este documental no me había dado cuenta que justo como entre los 60s y 70s se crearon la mayoría de los cultos más famosos en Estados Unidos, ¿no? Sí. También quiero presumir mi cuaderno porque les estaba contando a la producción que yo cuando veo los documentales hago anotaciones en el cuaderno y luego los paso a la computadora. ¿Qué? Es que es mejor, me gusta la sensación de la pluma y el... Es que eso de estar sentada viendo una pantalla y luego otra pantalla escribiendo. Ay, ¡qué romántica! ¿Por qué estás siendo tan sarcástica? No sé, nada. Cristina. Es viernes. ¿Tú qué prefieres? No suelo escribir en libreta cuando veo el documental. Más bien lo escribo en la pantalla. ¿A poco? Sí. Ok. Oye, ¿ustedes qué prefieren escribir? Bueno, que te voy a decir algo. Desde la tecnología he dejado de escribir mucho y luego me cansa sí, claro. La muñeca está muy cabrón, la verdad. Pero bueno, ok. Contexto histórico. El Heaven's Gate fue creado en los 70s, ¿no? A principios de los 70s. ¿Y qué estaba pasando en Estados Unidos en los 70s? Que a mí me llamó mucho la atención. Porque en el documental cuentan que en esta época la sociedad gringa estaba obsesionada con el fin del mundo, ¿no? Y así de, ¿pero por qué? Y pues, por la Guerra Fría. Y ¿cómo se dice? Y la ansiedad nuclear después de... Como ahorita, más o menos. Pues sí, de hecho sí, que a ver cuando sale el episodio cómo va la situación, sí, pero porque seguro va a empeorar. Similar, ¿no? Porque es como esta cuestión de miedo palpable todo el tiempo, ¿no? Sí, y bueno, y aquí tú me vas a decir, tú que eres nuestra experta religiosa en el episodio,
que siento que como es una sociedad cristiana, muchas de las, ahora sí que de las variantes cristianas, ya sea como de los mormones, los protestantes, están no obsesionados, más bien su filosofía de vida es como, no te preocupes de lo que pase aquí, porque solo vas a ser una buena persona porque tu mejor vida va a ser como en la muerte. Sí. Entonces eso causa que bueno, yo creo, no estoy diciendo, yo creo que eso causa que estén obsesionados con el fin de los tiempos porque es como lo que están esperando, ¿no? O sea, como el rapture, que también pasó el año pasado, que según iba a llegar el rapture y todo el mundo... Pues han habido como 18 apocalipsis, pero sí, no han sucedido y siento que no sucederán, o sea, tristemente para algunos, y sí, pero es verdad, o sea, por eso es como de, yo soy mejor persona que tú. O sea, tienen como ese... o sea, es como yo conozco los secretos del universo. Te ven para abajo, sí, 100%. Pues perdónenos, pero es verdad. Pero bueno, entonces, con este contexto, les voy a presentar a nuestros dos personajes principales que aparecen aquí. Él es Marshall Applewhite y ella es Bonnie Nettles. ¿No? Sí me da creep, él es ahorita vamos a hablar, bueno, más bien de hecho te voy a hablar de él ahorita. Marshall Applewhite, me voy a basar mucho como en lo que cuentan de él en el documental. Okay. Porque me pareció muy interesante y como que también va encaminando un poco a lo que fue el culto, ¿no? Él era un hombre casado, él era profesor de música en una escuela. Nada más que, a ver, espérenme, porque se me olvidó apuntar, ¿La escuela? No, de qué parte de Estados Unidos. ¿Qué decimos, no? Es como decía aquí en México, él era de Aguascalientes. Sí. Era de Guadalajara. Bueno, no, porque sí importa, Sí, él, ahí dice. Texas. De Texas, sí, claro, sí. Bueno. Ok, va. Ya lo encontré. Él era de Texas, ¿no? Entonces, él era un maestro de música y le gustaba mucho los musicales, como siempre, y uno de sus musicales favoritos era la novicia rebelde. Okay. ¿Cómo es en inglés esa? The Sound of Music. Sí. Él, por lo que dice en el documental, era gay de closet. Estaba casado. No me sorprende, pues. Sí, claro. No quería ser como esa persona, pero suena que... No. Y él está casado, no sabemos nada de la esposa, porque, bueno, ahorita digo por qué. Y su papá era un, ¿cómo se dice? Un reverendo presbiteriano, me parece, cristiano, ¿no? Entonces venía como de un background muy religioso. Hervidero de locos. Sí, no, ¿verdad? Sí. O sea, empezamos mal. Entonces, en un momento, en la escuela, uno de sus compañeros descubrió que Marshall tenía un amorío con un estudiante hombre, y pues O sea, maestro, estudiante. Sí, obviamente fue como un caos en dentro de la escuela. Se divorció, su papá lo desheredó y él pues siguió su vida, pero intentó como ir a dar clases a otros lugares. Tuvo como un ataque psicótico como un par de años después. Okay. Aquí voy a parar un poco porque les quiero contar de la siguiente persona, ¿no? Que es Bonnie Nettles. Okay. Bonnie Nettles, tiene nombre de personaje de Harry Potter. Sí, creo que Nettle también es como muy Harry Potter. Bonnie Nettles. Creo que los nombres que tenía la gente en esta época estaban muy, muy raros. Sí. La verdad. Entonces, ella era una enfermera de profesión. Ella estaba casada, tenía una hija. Su hija sale en el documental platicando sobre su mamá. Y ella también tenía un background muy religioso. Pero en el documental cuenta que su mamá no nada más era eso. Su mamá, por la época, creía mucho en la astrología. Okay. Creía en el tarot. O sea, ¿tú? Sí, exacto. ¿Tú eres Bonnie Nettles de nuestra sociedad? Y aquí es donde empezamos a descubrir mi pregunta inicial de qué tipo de culto caerías, dependiendo de qué tipo de ahora sí que de onda mágica. Mística. Mágica. Sí, y aparte también le gustaba mucho como la idea de los aliens, ¿no? Okay. En esta época, había salido un libro llamado Chariots of Gods, de un escritor llamado Eric von Däniken, y se popularizó mucho, pero porque es muy sci-fi, ¿no? Es como en esa época, o sea, es el nacimiento un poco del sci-fi, del extraterricismo, y lo que cuenta su hija,
la hija de Bonnie Nettles en el documental es que su mamá luego, o sea, salían a ver las estrellas cuando se podía ver las estrellas, no había tanta contaminación lumínica. Y entonces, hablaban así de, ay, imagínate que llegara una nave espacial y nos llevara. A mí me daría mil miedo que Güey, mi mamá a mí me da hablara pánico. de eso, o sea, de qué hablas. Sí, a mí, por ejemplo, esa imagen del alien me da pánico, güey, me da terror. Pero más bien lo veían como, o sea, regresando un poco al contexto como de la historia en ese momento del miedo, del apocalipsis y todo eso, lo veían más como como algo bonito, ¿no? Como, ay, que nos saque de aquí y que... O sea, eran muy miserables en su vida. Pues sí, en general, ¿no? Pues sí, se podría decir que sí. Ahora, ya sabiendo esto, aquí está la parte en la que Marshall y Bonnie se conocen. Ok. Entonces, hay dos versiones. Les voy a contar un poco la versión del documental. En el documental dicen que como Marshall había caído como en este ataque, ¿cómo se dice? ¿Ataque psicótico? Brote psicótico. Brote psicótico, esa es la palabra adecuada. Brote psicótico, que él acabó metiéndose a un psiquiátrico, ¿no? Que en esa época era también muy común así meterte al psiquiátrico y que nada más te amarran y ya. Sí, no que te medicaran dulcemente, era de que te aventaban ahí al... Ajá, sí, así como hoyo. De, eres una mujer rebelde, vete al psiquiatra. Digo, al psiquiátrico. Y que ahí conoció a Bonnie Nettles, porque ella era enfermera ahí. En esa época tal vez no les parece, pero Marshall era muy atractivo, o sea, tiene unos ojos muy azules, o sea, ahí es donde se ve más joven. Pero aparte él, por ser como un maestro de música, de teatro y todo eso, tenía labia. Tenía labia, era muy carismático, y pues empezaron a ser amigos. Que ahí, primer red flag. También por eso a mí o sea, ahorita paso a la segunda versión, porque a mí, como dices, sí, o sea, porque espérate, entonces empezaron como la amistad, y Bonnie le dijo a Marshall, ¿quieres que te haga tu carta astral? Y él así como de, pues sí, pero porque ella como yo, es como de, ay, te leo el tarot, te hago tu carta. Y que le hizo su carta y le dijo, ¿sabes qué? Es que tú y yo estamos conectados. Sí, no, estamos conectados, ¿no? O sea, tenemos una misión muy grande que tenemos que completar tú y yo juntos, ¿no? Y entonces esto hizo que básicamente Marshall dijera, sí, a huevo, ¿no? En su brote psicótico, así decía, a huevo. Y Bonnie dejó a su familia, él dejó todo y se fueron al campo, no al campo, como a acampar, a la naturaleza se podría decir, a filosofar sobre cuál es su misión dentro de este planeta, ¿no? Esa es la primera versión. Okay. La segunda versión viene de la hija de Bonnie, que no viene en el documental, pero esa la encontré por ahí, que dice que Marshall y Bonnie se conocieron por una clase de música a la que iba el hijo de Bonnie. O sea, más sencillo. Pero igual, lo otro, lo de la carta astral, sí es verdad. O sea, todo es real, salvo cómo se conocieron. Ajá, está muy raro, ¿no? Tiene más, se ve más Hollywood la primera, es más realista la segunda. Ajá, exactamente. Sí, por el plot, el primero suena increíble. Por el plot, ¿no? voto por ese. Sí, ya. Entonces ustedes decidan cómo se conocían. Y bueno, entonces, de la misma forma que Bonnie con su hija luego iban a ver las estrellas y hablar sobre como, o sea, los ovnis y todo eso, ellos se fueron a acampar y ahí, la verdad es que no hablan mucho de eso en el documental, eso sí lo escuché como más en el otro podcast, pero fueron meses y meses de que ellos estaban filosofando. Literal se sentaban y filosofaban y decían y la chingada. Y ellos empezaron a darse cuenta que ellos eran... A ver, aquí están mis notas, porque esta es la parte como complicada porque no le sé de religión, entonces tú me puedes corregir. Claro. En el libro del Apocalipsis, según ellos, hay dos mártires. Ellos decían que iban a ser mártires, que hay dos mártires que les estaba diciendo a la gente así como de, va a venir el fin del mundo y todo eso, y que nada, les que se mueren, luego llega el fin del mundo y se dan cuenta que ellos tenían razón. Entonces ellos filosofaron y se dieron cuenta de que ellos eran como los mártires, los ángeles, los mártires en la tierra, y que tenían que, ahora sí que tenían esa misión de reclutar gente y salvarlas del mundo. Pero, bueno, esa es la parte religiosa, ¿eh? Y que, por cierto, no he dicho cuándo pasó esto. Esto fue en marzo de 1972, que se fueron para las, a crear su culto, básicamente. Sí, a crear su culto. Y entonces,
el twist y lo interesante de esto es que, como les decía, Bonnie Nettles estaba obsesionada con los ovnis y todo eso. Entonces, para ellos, en su época de filosofación de la Biblia y de tener la Biblia y todo eso, ellos empezaron a hacer como interpretaciones literales de lo del libro del lo que el libro del Apocalipsis decía. Es que el libro del Apocalipsis es muy alegórico. O sea, como que no es literal, es muy poético y muy alegórico. Entonces, Bonnie le empezó a hablar a Marshall sobre los ovnis. Dijo, no, es que yo creo que cuando se referían a de que llegó una nube y los llevó al cielo y todo eso, son ovnis. Yo no creo que haya sido literal una nube o Dios. O sea, ellos, que es lo más cagado, no veían como esa parte fantasiosa, alegórica de la historia, sino como decían. Son como Dumb and Dumber y se iban alimentando la cabeza. No, sí, porque solo eran ellos dos. Sí. Y entonces ahí empezaron a formar lo que sería la filosofía del Heaven's Gate, ¿no? Que en este caso, ahorita paso un poco esa parte, pero ellos creían que el fin de los tiempos iba a pasar porque era lo que se hablaba en ese entonces por lo de la guerra nuclear y todo eso, pero realmente lo que iba a pasar es que iba a bajar una nave espacial y se los iba a llevar a un mejor lugar que estaba fuera del espacio, ¿no? Pero aparte, antes de eso, no te podías ir como estabas, ¿no? O sea, tenías que transformarte físicamente en eso, ¿no? Yeah. Entonces ellos dijeron que su trabajo era reclutar gente para poderlos preparar para cuando llegue la nave espacial. Vayan todos y juntos. Que todos se vayan juntos con Dios. También tenían unas cosas que a mí se me hizo. Es que, güey, por eso digo que es de mis favoritos, porque se me hace muy interesante le dieron un twist al tema religioso, ¿sabes? Es como de. Sí, venían los dos de un contexto religioso, ¿no? Pero como le dieron acá Sí. Porque luego dije, o sea, entre las cosas que filosofaban, era de que decían que con un telescopio lo suficientemente grande y fuerte se podía ver a Dios desde la Tierra, ¿no? Sí. Ay, entonces era como una combinación de religión y de sci-fi, ¿no? Y wishful thinking, ¿no? Así como de, uy, sí, ahí está Dios en esa estrella. Ajá. Que bueno, esto no lo dicen en el documental, pero lo dicen en el podcast, que lo más seguro es que estos güeyes estaban ahí acampando y se metieron en DMA, LSD, sí. Y ahí fue como de, güey, vieron como todo ese pedo, ¿no? Entonces, así fue como, cuando terminaron de filosofar, y ahora sí que bajaron y cerraron como la idea de lo que iba a pasar, su misión, y no empezó como un culto, sino empezaron como su misión, no su misión, perdón, como tenían así su misión, ya entendí, no, su espacio, como misión, de reclutar gente. Entonces dijeron, bueno, ya estamos listos, ya tenemos la idea, ya tenemos como la filosofía, vamos a reclutar gente. Entonces salieron de Texas. Y empezaron a viajar por todos los Estados Unidos, por diferentes estados, reclutando a gente y haciendo pláticas sobre su religión. Algo que no mencioné es un poco como el tiempo, porque se conoció en 1972 y estuve filosofando por 3 años. Entonces, qué huevos, ¿no? Así de que, bye, 3 años en el bosque. Por eso tenían la realidad bien alterada. Sí, yo creo que la verdad es que sí estaban como en un tripsote ellos, sí, ¿sabes? Claro, como que ni siquiera se dieron cuenta que eran 3 años. Y bueno, en 1975 es cuando parten de Austin y se van así, a reclutar, pues, gente para. Es que en ese momento no creo que era secta, sino era como. Para la nave espacial. Para poderse ir a la nave espacial. Entonces. Aquí no hablan mucho de eso en el documental, pero lo quiero agregar. La verdad es que no tuvieron mucho éxito al principio. Me imagino. Y delinquieron mucho. ¿No? Pero en el sentido de que eran 2 personas que no trabajaban, no tenían dinero y que habían rentado un carro de rental, por un día, con una tarjeta de crédito y se lo llevaban mesas. Y Marshall Applewhite tenía también un pedo de que, lo voy a decir desde ahorita, yo creo que él era bipolar y estaba teniendo un episodio psicótico que duró un chingo y que debió haberse medicado, güey. Sí, no se atendió, por supuesto. Porque él ya tenía como esta idea de que era como Lori Vallow, ¿sabes? Como un ente máximo, y entonces era como les dejó una carta a los del rental, así como de, me llevé tu carro, o más bien
no te voy a pagar, pero soy Dios, entonces, te dejo aquí esto como, te debo... Mi calzón usado, ten. No, era más como, te debo una entrada al cielo, casi, ¿no? Y cosas así, hicieron cosas así. Sí lograron reclutar a una señora en alguna parte de Estados Unidos, que ella no hablan tampoco mucho de ella, en el documental, pero ella fue un miembro como que entraba y salía constantemente. Uh-huh. Y al principio usaban como el dinero de ella como para poder comer, para poder moverse, ¿no? Su reunión como más significativa fue en Oregón, y ahí es donde parte el documental. De ahí hablan, que a mí me da risa porque el documental hacen ver como que fue un gran éxito desde el principio, cuando realmente no. Pero sí, digo, también supongo que por cuestiones narrativas era como de, tenemos que partir de ahí. Eliminamos la parte donde nadie les creía. Ajá, y todos decían que estaban locos y la chingada, ¿no? Entonces, en esta reunión en Oregón, ellos lograron reclutar a 30 personas, pero les voy a contar cómo estuvo como esa reunión. Ellos les contaban todo lo que ya les dije, ¿no? Que el fin del mundo ya va a llegar, pero no le dan caso a las otras cosas, sino que va a venir una nave espacial, nos va a llevar al cielo, cosas así, y todo el tema, todo lo que interpretaron, ¿no? Sí. Pero también estaba una parte que, por cierto, se me olvidó decir, Bonnie no hablaba, el que hablaba era Marshall, porque como ya habíamos dicho, él era el que tenía labia, pero realmente ella era la mente detrás de todas estas ideas. Ella como que nada se los contó a Marshall y es como él, sí, a huevo, y él se volvió como la cara. Entonces, cuando daban estas pláticas, lo que más llamó la atención era como su discurso, que no era de una secta, sino que más bien hablaba como, vengan con nosotros porque nosotros les vamos a ayudar a ser mejores personas, porque para poder llegar a la nave espacial tienes que transformarte en este ser físico de perfección, ¿no? Y tienes que limpiarte. Es que no decía de tus pecados, era como simplemente como si fuera de una plática de como humano, ¿no? Ajá, sí. Pero aparte como si fuera superación personal. Como coaching. Ajá, era como tú tienes que ser mejor, nosotros te vamos a ayudar a ser mejor. Pero aparte ni siquiera era como ven, síguenos, era como vamos a hacer esto. Punto, ¿no? Uh-huh. Bueno, y este discurso como que le pegó mucho a la gente, pero también... Sí, claro, es que es lo que siempre decimos de los cultos, que la gente que entra a un culto es porque quiere sentirse mejor, ¿sabes? Ajá. De alguna manera. Y ellos les estaban diciendo, tienes que ser mejor persona y tienes que crecer y te vamos a ayudar a hacerlo. Ajá, y te tienes que deshacer de este cuerpo físico para poder llegar a la nave espacial. Claro. Es que la verdad es que ahorita que estoy hablando me estoy resistiendo en decir adiós y cosas así, porque no es eso, es una nave espacial. Sí. Realmente. Dios es la nave espacial. Ajá. Entonces, en este mismo discurso están estos puntos que se volvieron como básicamente las reglas de Heaven's Gate, ¿no? Ya aparte de lo que les dije, la primera regla para ser una mejor persona para ellos es desprendimiento total. Entonces era dejar todos tus bienes materiales, dejar a tu familia, a tus amigos, dejar de ser un humano, básicamente, ¿no? Porque cualquier cosa que te ata a esta tierra te hace humano y lo que tienes que hacer es deshacerte de esa humanidad, ¿no? Y una duda, ¿tenían como ya un espacio en donde llegaban? No, no, ahorita esa es otra parte divertida, ¿no? Porque siento que ellos como Plankton era como de, llegamos a este punto, ¿ahora qué vamos a hacer? Sí, ¿no? Exacto, como fue que no lo pensaron muy bien, ¿no? Ajá, exacto. Tenían que renunciar a su sexualidad. Tenían que ser 100% célibes. Ay, eso no pasaba. Ahorita vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de todo. Hay una historia muy graciosa sobre eso, de hecho. Y también hablan como de la anulación de tu identidad. En este caso era de cualquier cosa que expresara tu género de alguna manera, ya sea el cabello, tu vestimenta, el maquillaje y todo eso. Entonces, esto eventualmente, es que no me quiero adelantar, pero bueno, básicamente la filosofía era esa volverte en no humano, deshacerte de todo tus características humanas, sí. Pero eso te iba a empezar a convertir físicamente, realmente lo que decían físicamente, en ese ser. O sea, se te iba a caer el cabello, te iban a crecer los ojos, te ibas a volver en un alien, ¿no? Básicamente. Entonces, después de esta plática, yo la verdad es que no entiendo cómo reclutaron a 30 personas, pero les encantó, y muchos que entrevistaron para el documental, exmiembros o miembros de en ese momento, dijeron que a ti te dan miedo los ojos de Marshall, pero ellos decían que veían honestidad
en sus ojos y que sentían y veían compasión y mucho amor en la mirada. ¿Sabes? No, yo también, 100%, porque desde aquí, güey, o sea, vele ahí en la foto, está así. Entonces, lograron reclutar a estas 30 personas, 30 o 20. Aquí ya me cambió yo el texto. El punto es que después de esa reunión, estas personas desaparecieron de la faz de la tierra. Y esto le causó a sus familias un pedo así como de, güey, y por eso fue que, o sea, esta reunión en particular es como la emblemática o la más importante dentro de esta historia, porque estas personas dijeron, ¿sabes qué? Me encanta lo que dicen, vamos a dejar absolutamente todo y me voy a ir con ellos. Y ya no le avisaron a nadie. Y no le avisaron a nadie, no se llevaron sus cosas, simplemente creo que llevaban como cosas para acampar y se fueron. ¿No? Entonces esto fue noticia ahí en Oregon, así en 1975. No, familiares desaparecen, no los encuentran. Y hay muchos que de hecho entrevistan en el documental de los que desaparecieron en esa reunión. Ajá. Estoy impresionada, sí. Sí, entonces. Y bueno, y aquí llegamos a la parte de qué pasaba después de que decidías querer ascender en la nave espacial. Pues mira, Marshall y Bonnie solo querían hablar con la gente y solo querían dar su mensaje, pero no tenían ni puta idea de qué es lo que iban a hacer después. No tenían una estructura. No, entonces básicamente lo que decían era como, bueno, o sea, se acercaban a ellos y era como, bueno, ¿ahora qué sigue, no? Y ellos, pues mira, nuestra siguiente reunión es ¿qué está cerca de Oregon? Abajo de Oregon, ¿no? Seattle, ¿no? Pues nos vemos en el Oxxo que está ahí en el Seattle, mañana a las 7. Entonces, ahora le va. Y si llegabas bien, te los encontrabas. Si no, ya valías madres. Y era imposible seguirles el rastro, güey. Sí. Porque no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo. Era como, pues nos vamos para acá, vénganlo siguiendo. Y así la gente que se metió al culto los iba siguiendo y todos iban acampando como en diferentes lugares. Bien homeless, ¿no? Así como sí. Homeless o Heaven's Gate. Pero es que también esa era como la filosofía, ahora dejar todo. Claro. Y básicamente acampaban, tenían estos campings, ¿cómo se dice? ¿Campers? No, güey, es que literal iban en carros, ¿no? Iban en carros y cada quien llevaba su casa de campaña. Yeah. Estaban ahí y filosofaban todos, se juntaban, prendían el fuego. Pero lo más cagado es que muy pocos, o sea, sí se encontraban a Bonnie y a Marshall, pero no era como que filosofaban con ellos, era como que ellos decían, están aquí y acampaban en otro lugar, eran un poco más como separados, ¿no? Entonces se empezaron a mover así por todos los Estados Unidos. Y así poco a poco empezó a, ¿cómo se dice? A crecer el culto. Ahora, hay algo muy importante que se me olvidó decirles, que Marshall y Bonnie, cuando dan estas pláticas, no se presentaban como Marshall y Bonnie. Tuvieron varios nombres durante esta era temporada. ¿Como para protegerse o? No, porque como ellos, ahorita te voy a decir primero los nombres, porque tuvieron 3. Primero se hicieron llamar Bo and Peep. Bo and Peep. Ajá, y después en esta reunión de Oregon se hacían llamar como The Two, o sea, los dos. Y finalmente su nombre oficial como de líderes de culto fueron T and Do. Y esta... Neta, Dumb and Dumber. No, espérate, el nombre de T and Do, todos el de Bo and Peep y T and Do tienen una historia, porque T and Do lo puso Marshall porque ¿cómo se dice? En La novicia rebelde está la canción de Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ajá. Entonces que a él le gustaba un chingo y por eso se llamaban así. Pero esto fue desde el principio, pero se me olvidó mencionarlo porque está en mi cuadernito y no está en mi... Entonces, bueno... Estoy mucha ternura con tu risita. Perdona. De ahora en adelante los vamos a referir a ellos como T and Do. Que de hecho, a ver, tengo apuntado aquí quién es T. Marshall es T y Bonnie es Do. T, Do. Pero bueno, entonces, aquí, como les decía, en esta parte, después de la gente que desaparece en Oregon, empiezan varios side stories, se podría decir, diferentes historias. Porque está la historia en la que se volvió noticia la desaparición de estas personas. Entonces hubo una mamá de los desaparecidos que se llamaba Nancy Brown, que hizo un grupo de papás para buscar a sus hijos, ¿no? Entonces, cabrón, ¿no? Sí. Iban a las noticias. Asumo, la mayoría de los reclutados eran gente muy joven, ¿no? Sí, exactamente, era gente muy joven.
Y y el perfil realmente era de clase media, muy inteligente, universidad, educada. Mira, yo cuando estaba viendo el documental, como que hacen mucho énfasis en esto, pero yo siento que todos los cultos tienen gente muy preparada. Nada más que igual buscan otros perfiles, por ejemplo, ahora que hablamos de, ¿cómo se dice? De NXIVM, era como... eran pura gente o cienciología. rica, sí. Sí, era gente rica porque estaban buscando como... ¿Sabes qué? Luego siento que la gente que tiene como todo, en el aspecto de que tiene todas las puertas abiertas, como que tiene más tiempo para rumiar. Y en esa rumiación entran estas ideas de vacío. ¿Así se dice en español, rumiación? Según yo, rumiar sí existe. Órale, no sabía. Yo, o sea, solo sé el término en inglés. Por Lily Allen. Por la canción de Lily Allen. Ajá. Pero, o sea, siento que pasa eso, como que hay más espacio para tener este vacío existencial que vas a llenar con algo. O sea, buscas llenarlo con algo. Entonces, sí siento que es un perfil muy perfecto, porque uno te da como gente que no es estúpida y te puede ayudar a crear algo. Ajá. Y dos, sí. en este caso pues no es así, pero dinero, ¿no? Cuando es así. Y tres, pues eso, o sea, es gente con muchas necesidades, carencias, ¿no? Sí, emocionales. Yo creo que también en esta parte, como tenía la parte sci-fi sosa, como de Alien, era gente que le llamaba mucho la atención eso, como nerds, ¿no? Así como de la tecnología, ingenieros, cosas así, ¿no? Entonces, sí. Pero también te voy a contar por qué, porque les ayudó mucho eventualmente ese tipo de gente, ¿no? Pero bueno, entonces, esta señora pues empezó a salir a medios, empezó a hablar y mis hijos Nancy y todo Brown. Eso, Nancy Brown. Pero también otra historia que sale en el documental es que dos periodistas de investigación lograron infiltrarse al culto. Ay, amo. Sí, amo esto. Pero aparte ahí ellos son los que te cuentan que era muy difícil como seguirles el paso porque, por ejemplo, si ibas a una de las pláticas y preguntabas o no te podías acercar a ti a Doe a preguntarles dónde van a estar, alguien más te decía que ya era parte del culto de nos vamos a ver en el cerro del Chiquihuite. Ajá. Al rato y Kyle, ahí nos vamos de ahí, pero tienes que llegar a las 10. Siento que nadie en ese culto era Virgo, ¿sabes? Sería la peor pesadilla. Oye, espérate, tienes toda la razón, no dije. A ver, Marshall era Tauro. Ok. Y Bonnie era... Ay, el de agosto, ¿qué es? Es Virgo. No, es Virgo. Sí es cierto. Tauro y Virgo, ¿eh? Power ahí. No sé por qué eran tan desorganizados, man, entonces. Era como una manera de controlar, siento. Tal vez. Porque ellos sí sabían a dónde iban. Ajá. Entonces más bien era como la gente que iba atrás de ellos, así como... Entonces... No, yo no podría. Sí, no. Y ahí me perdió el culto, vale. Así que dime hora y lugar, carajo. No, pero es que Paul, tú si llegabas y está bien, pero si llegabas 5 minutos tarde y ya no estaban, ya los perdías la pista para siempre, ¿no? Ahora, lo que estos periodistas sí lograron... O sea, llegaron al cerro El Chiquihuite, llegaron un poco tarde y fue como de puta, no, pues ya los perdimos, pero había otro carro como esperando gente y decía, no, ya nos dijeron que van para este lugar, vénganse con nosotros. Entonces sí lograron como alcanzarlo. Y estuvieron varios meses dentro del culto. Y también les voy a ser bien sincera, vean el documental, les decía aquí fuera del aire a las chicas que vean el documental. Y sí encontraron mucho, pero también no fue como tan escandaloso como... Siento que eran aburridísimos. Es que sí, porque era como... Neta, o sea, no hay escándalo, hay pura hueva, ¿sabes? Sí, o sea, era nada más, contaban como eso de que se la pasaban moviéndose, bueno, contaban lo que ya sabemos ahora, ¿no? Que se la pasaban moviéndose, que a veces veían a Tiendo, pero generalmente era como más bien una convivencia entre los integrantes del culto. Y pues era como una vida muy hippie. Y en algún momento se acabaron separando los periodistas porque entraron juntos, pero se fueron como en diferentes partes con diferentes como caravanas del Heaven's Gate. Pero ya habían quedado como en una fecha así de, pues nos vamos a quedar como 4 meses y después de eso nos quedamos de ver aquí. Yo cuando estaba viendo el documental dije, puta, uno ya se quedó ahí. Sí, pero no, lograron salir. Y escribieron un artículo de investigación para un periódico que ya no me acuerdo, y ahí empezó también como a causar un poco el escándalo de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, de que chavitos desaparecidos. Ajá, y un culto. Y bueno, aquí no quiero ahondar mucho porque, o sea, seguramente vamos a hablar en algún momento de eso, pero aquí entró el pánico a las familias
porque ya está el contexto de la familia de Charles Manson, de Jonestown. O sea, es que no era el único culto que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, pues se fortificó mucho como este grupo de Nancy Brown. Y pues hacían todo para encontrar a sus familiares, pero les puedo decir que, o sea, por muchos años no supieron nada de ellos. Pues sí. La verdad. Y no había en ese momento nada como localizarlos, ¿no? No, teléfono. No, como ahorita viste que encontraron un buque francés en el mar porque uno de los que estaba escondido, que uno de los marineros usó Strava para correr. Y como que Strava se conectó, ya sabes, los encontraron por Strava. No manches, no he visto la noticia. Ahí luego me lo pasas para leerlo. Subió su Strava y sale así de que en el mar, ya sabes de qué. Así de, órale, qué cagado. Bueno, entonces, estuvieron 9 meses así en el recorriendo como que Estados Unidos, ¿no? Y reclutando gente. Al final de sus pláticas, cuando ya empezaron como que a ver qué hacer, así como qué vamos a hacer. ¿Cómo nos estructuramos? Sí, tenían 300 seguidores. Verde. O sea, sí eran un chingo de gente siguiéndolos. Entonces ahí fue como de, Tiendo, ya estaban como de, ¿sabes qué? Ya tenemos que hacer algo, ¿no? Como que tenemos que empezarle a dar forma porque ya tenemos a mucha gente siguiéndonos, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas. Siguieron teniendo como una vida nómada, pero hicieron como a estos 300 los graduaron como los miembros oficiales de Heaven's Gate. ¿Y ellos iban a reclutar a más gente o qué? No, era como ya somos los que somos y ya. Entonces, los que se quedaron, ahora sí que por fin tenían como comunicación directa con Tiendo y ya les empezaban a dar como instrucciones más concisas, así como ya viajaban más como en un grupo también, ¿no? Okay. Entonces, entre esas, estaba la parte del deshacerte, ¿no? De ti mismo. Ya les empezaron a dar las herramientas, como que la primera fase fue el reclutamiento y como que atraerlos y ya decidieron ver qué hacer. Fue como, bueno, vamos a empezar con tu deconstrucción humana, ¿no? Aquí empieza lo divertido, porque... El culto más aburrido de la historia para estar, no de la historia, para estar, ¿sabes? Sí, exactamente. Entonces, aquí ya les empiezan a imponer como una forma de ser y una forma de vestirte y una forma de actuar, ¿no? Entonces, empezamos primero con la forma de vestir. Aquí tenemos una foto, aquí están, estos son los miembros, ¿no? Y mujeres y hombres se tenían que cortar el cabello. Igual, todos tenían cabello como de basinica. Es que para ellos no aplicaba, ¿eh? Pero o sea, bueno, ahí sí es muy similar los cortes. Pero todos tenían el cabello corto. Si usabas lente, todos usaban el mismo tipo de lentes. O sea, que era como muy, o sea, pasta normal. Usaban camisetas, es que cómo se podría decir, como camisa, blusa o camisa, andrógino y pantalones normales. Es que era ropa muy como andrógina, muy como serían ellos non-binary, se podría decir. Ellos culto exacto, era un culto non-binary y todos usaban los mismos tipos tenis Nike. Y básicamente también les empezaron es que no puedo decir imponer porque no se los imponían, era como para poder crecer tienes que llevar a cabo todo esto. Sí. Entonces se inventaron un lenguaje que en inglés se le llamaba Newspeak para ir desvinculando su humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Al cuerpo no le llamaban cuerpo, le decían vehículo. Vessel. No era vessel, era un vehículo, y esto se vuelve como una constante en la historia, es como tu vehículo es lo que te lleva en el mundo. ¿En inglés cómo es? Vehicle. Vehicle, yeah. Ajá, vehicle. Es lo que, o sea, el vehicle es lo que te mueve de un lugar a otro, pero te vas a deshacer de ese vehículo en algún momento, ¿no? También tenían palabras para genitales, en lugar de decir genitales, decían plomería. En lugar la chuchi. Sí, casi. Sí, la pichi. De la sexualidad se referían como sensualidad. Y habían varios más que se los voy a leer, que estos no están aquí, pero es que de verdad yo me estaba cagando de risa, güey. Cuando, o sea, hablaban como de cosas materiales, era tipo la lavadora, era The Fiber Lab, el cielo era el Next Level. Entonces, eso también es importante, acuérdense del Next Level. Empezamos a poner niveles en esto. Ajá. Al cuarto le llamaban Rest Chamber y a una casa le llamaban The Craft, que en español sería como la nave espacial, okay, ¿no?
Y aparte de eso, para seguir como deshaciéndose un poco de su humanidad, se tenía que deshacer de su nombre. Entonces, se inventaron como un modo en el que tú podías escoger un nombre y al final le tenías que poner Odi. Entonces, supongamos, porque no era como tu nombre, era, de verdad agarraban como... Plantodi. Sí, exacto. ¿Te gustan las plantas? ¿Eres experto en plantas? Plantodi. Pero aparte la forma de escribir... Cuando escribí este episodio puse de ejemplo, o sea, si fuéramos nosotros, tú serías Crisodi, yo sería Prisodi, Liz sería Lizodi. Es como cuando te dicen tu nombre de luchador, la primera casa en la que viviste, tu primer mascota. Güey, literal, era así. Y aparte se escribía sin vocales, solo había vocales como en el Odi. Entonces aquí, si puedes ver, les voy a enseñar después, era como Ricodi, Gmodi. O sea, sí leían las vocales, pero no las escribían. Pero no las escribían, exactamente, ¿no? ¿Y qué más? Y me parece que eso era todo, ¿no? Y la parte importante es que castidad, 100%, aunque habían hombres y mujeres y habían parejas dentro del culto, no podían tener relaciones sexuales. Como, ¿sabes qué? Siento muy infantil todo. O sea, es como un juego de niños. Sí, casi. Que es que para mí sí tiene como un tinte muy... O sea, a pesar de que Bonnie era como la mente maestra, siento que había mucho de Marshall ahí también, ¿sabes? Sí, como especialmente muy infantilizado. La castidad. Porque aparte aquí pasa algo que ellos se manejaban como pareja, pero no tenían relaciones sexuales ni eran como una pareja tal cual, o sea, nunca fueron una pareja. Asumí que eran una pareja como no romántica, ¿sabes? Romántica, no binaria. O sea, siento que eran como compañeros de vida. Ajá, exacto. Bueno, entonces, pues ellos ya, el grupo grande siguió viajando, siendo nómada, por dos razones. Uno, porque no tenían dinero, no. Y había muy pocos que trabajaban. Y dos, porque tenían que mantenerse en movimiento para que las familias no los encontraran. Lo gracioso e interesante de este tema, y que lo hablan mucho como en el documental, es que muchos de los exmiembros que están hasta el día de hoy en este mundo, que no se fueron al espacio, no es cierto, disfrutaban mucho estar en la secta. O sea, realmente hasta el día de hoy dicen, es que yo me la pasaba muy bien. Pues es que te digo, bien aburrida. ¿Pasa algo? O sea, ¿hay algo malo que pasa? Sí, claro, como cualquier culto siempre, por algo hablamos de este culto también, al final va a pasar algo muy feo. Ay, ya me sentí mal. No, pero, o sea, lo disfrutaban, pero porque sí era dentro de lo que es que realmente no les obligaron a hacer nada. Ellos estaban ahí por su propio gusto, claro, y porque, sí. O sea, yo creo que o porque requerían ese tipo de estructura, o porque odiaban el capitalismo, o porque simplemente encajaban como en... Sí, encontraron su lugar. Encontraron su lugar, y ellos estaban muy felices, ¿no? Y aparte, pues, o sea, dentro de la secta tenían muchas actividades como musicales también, o sea, ¿ves? Tenían como su coro. Chiquitos. Sí, era como un pedo así, ¿no? Era como Montessori. Sí. No mames. Y bueno, así estuvieron por varios años, hasta que a uno de los miembros, que su papá resultó ser un señor súper putrimillonario, se murió y le heredó todo a su hijo, que estaba en el culto, y que de hecho no había visto a su hijo como en miles de años, y de hecho no sé cómo lo localizaron, no lo dicen en el documental, para darle el dinero. Y entonces ahí fue que empezaron a rentar como departamentos, y ya dejó de ser como... Errante, ¿no? Sí. Esto fue a principios de los 80s. O sea, ya llevaba así, pasaron un casi rato. 10 años. Más o menos, sí. En el 72 fue cuando se fueron al bosque. Ah, sí, cierto. No, sí, ya. O sea, sí es un culto que duró bastante, ¿eh? Sí. No te voy a mentir. Y pues ya empezaron a vivir una vida más, menos nómada. Unos de repente ya, pues, empezaban a tomar trabajos, pero muy como... Cajero en el McDonald's. Sí, cajero en el McDonald's, pero para poder sostener un poco al culto, y aparte también usaban el dinero de la herencia, ¿no? De este güey. Y aquí pasamos a la primera desgracia y como un punto de inflexión del culto. Porque en 1985, Bonnie Nettles, o mejor conocida como T, es diagnosticada con cáncer de ojo.
Ok, de ojo. Cáncer ocular. Y ella básicamente fallece 3 semanas después del diagnóstico. O sea, ya estaba enferma y ya lo tenía muy avanzado y falleció el 19 de junio de 1985. Y aquí pasan muchísimas cosas. Porque algo que no mencioné es que la doctrina y la ideología de Heaven's Gate es que todos ellos eran como entes perfectos. Uh-huh. Y que la única forma de ascender era a través de la nave espacial. Sí, ya te morías, valías quesadilla. No, exactamente, no pensaban en que eran, ¿cómo se dice? Más bien, pensaban que eran inmunes a este tipo de medicamentos porque ellos eran seres perfectos, o se estaban convirtiendo en seres perfectos. Entonces, a ellos les causó mucho shock al culto que Bonnie se haya muerto como de cáncer. Y en 3 semanas. Pero a Marshall, en particular, le pegó muy cabrón, porque va más allá del culto, era como su compañera, sí, ¿no? Claro. Y como que sí causó como una disonancia en sus ideologías. Claro. Para empezar, después de que ella falleció, le avisaron a su hija un mes después de que falleció. Oh. Y aparte ella en el documental cuenta que era súper apegada a su mamá y todo eso, entonces le dolió un chingo, así que como que se enteró así de la nada. El dolor de que ya te dejó abandonada y luego se murió sin tener ese momento otra vez ¿no? Exacto. Y pues Marshall cayó en una depresión muy cabrón. Esto también hizo que para octubre del 1985 Marshall le diera permiso a todos los miembros del culto que fueran a ver a sus familias. Después de casi 10 años de no ver un hombre infantilizado. Güey, me llama mucho la atención que ese es tu take, porque no lo había pensado. Es como un niño. Sí, real, es como un niño. Actúa como un niño. Y bueno, esta parte es muy interesante en el documental porque muchas familias, pues, o sea, llevaban, digo, 10 años de que no ver a sus hijos y pasaron como, creo que fue una semana y vamos a ver, ¿cuántos miembros eran? 300 dijiste. Es que para ese entonces no sé cuántos eran, creo que eran como, o sea, iba bajando también, ¿no? No dice el nombre, digo el número. Pero bueno, de todos los miembros que fueron a ver a su familia, solo uno se quedó con su familia y todos los demás regresaron a la secta, ¿no? Y aquí yo creo que también Marshall usó como este momento como para reorganizar el culto porque, como decía, toda la ideología era de Bonnie, ¿no? Y sí. Y para ella, o sea, ellas eran personas perfectas o que estaban perfeccionando, más esperando la nave espacial. Entonces, él empezó a cambiar toda la ideología de la secta y algo que se había vuelto como de superación personal, extraterrestre, sci-fi y todo eso, empezó a tener un corte cristiano, ¿no? Que es lo que conocía, ¿no? Que es lo único que conocía, ¿cómo se dice? La culpa y esas cosas. Ajá, exactamente. Yeah. Entonces, para empezar, para darle sentido a la muerte de Bonnie, él empezó a decir que ella se adelantó al siguiente nivel, al next level, ¿no? Y que habían diferentes formas de llegar al next level y que no necesariamente era como con la nave espacial. Y ella, como era un ser divino, ya se había adelantado. Y que se había adelantado para ayudarlo a guiarlo a él, para llevar a la secta al siguiente nivel. Sí, o sea, se volvió algo ya más mesiánico, la verdad. Sí. Y aquí ya no me gustó porque al final del día, como dirían, bueno, yo estaba viendo y dije, hombre. Y sí ves un poco la diferencia, porque con Bonnie era como una colectividad y con él se volvió el centro del culto, ¿no? De la secta, ¿no? Entonces abandonaron totalmente como la onda New Age esotérica y, como te digo, se volvió más como religioso. Y Marshall la mató. No, sí pasó. Marshall decidió hacer un ritual para solidificar su relación con el culto, en la que todos los miembros se tenían que casar con él. Entonces, esta ceremonia, sí, exacto, o sea, se volvió muy extraña. Como los padres que se casan con Cristo. O las monjas. Exactamente. Pero aquí era muy literal, porque fue como de que, o sea, él estaba en un cuarto y estaban los del culto afuera, y entonces entraban uno por uno. Él tenía anillos para todos. Sí, güey, tu cara me encanta. Y entonces, hacían como, sí, estás casándote conmigo ahora. Les daba un beso en la frente, les ponía el anillo y ya, se salían. Y todos, eventualmente portaron como ese anillo como representación de que ya se habían casado con... Ya como un símbolo de que estaban en Heaven's Gate, además. Sí, ¿no? O sea, y de una lealtad absoluta al
al líder, que en este momento ya era Marshall, ¿no? Y bueno, aquí va a empezar, no voy rápido, pero es que empiezan a pasar muchas cosas porque realmente, o sea, el culto sí duró como unos 15 años más. Órale. Pero como que todo empieza a salirse de control. Es como el tren que ya se está empezando a descarrilar, ¿sabes? Un choque en cámara lenta, como diría Mariana. Exacto. Entonces, aquí entra los 90s, la era del internet, ¿no? Y aquí es donde aprovechan que muchos de los que están en Heaven's Gate son inteligentes, ingenieros y todo eso. Y entonces arman la página web de Heaven's Gate. Que por cierto, hay algo que no mencioné, que se me había olvidado, que es muy, 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 muy importante. Cuando establecieron el culto y ya eran como los 300 elegidos y los casados, empezaron a grabar videoclases del Heaven's Gate. Y hay mucho material de ellos de video explicando la filosofía, que la mayoría era Marshall, ¿verdad? A veces salía Nero. ¿Es como esto? No, este es de los videos. De hecho, esta imagen es parte de los videos de Heaven's Gate. Ajá. Entonces, en esta página de internet, subieron la guía del Heaven's Gate que se llama... Ay, chingada, ¿dónde está? How and When Heaven's Gate May Be Entered. Y también subieron todas las videoclases que ellos habían grabado cuando Marshall estaba vivo y cuando cuando Bonnie estaba viva, para poder llegarle a más gente, claro, ¿no? Ahora, este plot twist me lo tenía guardado, pero esa página de internet hasta el día de hoy sigue activa. ¿Cómo es? Ponle Heaven's, si entras al Wikipedia de Heaven's Gate, ahí viene el hyperlink. Pero bueno, a ver, sígueme contando. Y bueno, aquí llegamos a 1995, el culto seguía así, Marshall lo cambió, muchos miembros empezaron a salir porque justo esa onda de la superación personal, sí, mira, ahí está, había acabado y solo habían quedado como los más fieles. Y entonces, o sea, se fueron saliendo, perdón, sí, me distraje, se fueron saliendo, me distrajo esta joya del diseño. Güey, es que ahorita que la producción lo vea, es un tesoro de los 90s, güey, sí. O sea. Y, bueno, cuando se muere Bonnie se empiezan a salir. Y cambian todas estas cosas, se empiezan a salir. Y ya entramos al internet, la página, y para sacar su mensaje, ¿no? Y aquí viene, llegamos al 23 de julio de 1995, en el que astrónomos Hale y Bob descubren que va a pasar un cometa, un cometa grande llamado Hale y Bob al lado de la Tierra. Ay, no, van a pensar que es la nave. Lo descubriste. Entonces, ay, tan tontos. Entonces, el cometa Hale-Bopp fue un cometa llamado Long Period Comet, que era un cometa que se iba a ver por un largo tiempo, o sea, que se podía ver, o sea, desde la Tierra. ¿Varias horas, varios días, varias semanas? Varios días, me parece. Y fue uno de los cometas, pues, más, más observados del siglo XX por su brillo y todo eso, ¿no? Entonces, llegamos al Heaven's Gate, ¿no? Todo el mundo estaba preparando para ver el cometa y todos, no, qué chingón, qué padre, la verga. Y entonces, en un programa de radio, un astrónomo aficionado decía que había visto como un objeto que estaba como acompañando el cometa, del tamaño como de Saturno. Muchos astrónomos eventualmente profesionales lo desmintieron, pero esto se volvió como en una noticia grande en ese entonces. Como de culto, ¿no? Además, así como seguro de, que nos están escondiendo. Sí. Y entonces cuando vieron esta noticia, los de Heaven's Gate dijeron, esta es nuestra señal. Esa es la nave que va a venir por nosotros. Entonces tenemos que prepararnos porque ya va a pasar, o sea, ya vienen. Y efectivamente, entonces, aquí ya se empezaron a preparar como para el segundo reclutamiento, okay, de finalmente la venida de Dios en el cometa Hale-Bopp, ¿no? Espero. Qué horrible frase, ¿no? La venida de Dios. Suena muy. La venida de... Sí, güey, es horrible. Suena muy raro, siempre lo he pensado, ya lo dicen fuerte. Wow. Ok, entonces aquí empezamos el objetivo final, lo voy a llamar, el objetivo final, la promesa. Espérate, Cris, estoy contando una historia. Espérate.
viene la avenida de Hale-Bopp, la nave espacial está en camino, ya todos están listos. Entonces dijo Marshall, tenemos que reclutar más gente y decirle a la gente, ya viene, ya es el fin del mundo, tenemos que irnos todos a la nave espacial a ir a ver a Bonnie. Entonces empezaron a hacer otra vez el tour por Estados Unidos, hacían las pláticas, pero esta vez no les funcionó como en los 70s, pues no. Porque ya era muy conocido el culto y aparte pues ya eran los 90s y era como de, güey, ¿de qué estás hablando? Es una pendejada, ya pasó de moda. Sí. Y pasó eso. Luego, como estaban en internet, Marshall usaba mucho como los foros también para reclutar y hablar de su filosofía y la chingada. Y lo único que encontró fue lo que todos encontramos en el internet, que es cyberbullying. ¿Sí? Le empezaron a chingar, le empezaron a decir que era un pendejo, que qué pedo con su culto y no sé qué. Y esto no lo dicen tal cual como en el documental, pero para él fueron muchas cosas. Fue la muerte de Bonnie, fue el no saber cómo lidiar con la secta, fue el encontrarse el poder, pero también fue como cómo manejarlo, ¿no? Cómo manejarlo, y también el ver que la gente pues sí le pegó mucho que la gente los estaban peleando en el internet. Entonces él llegó un día. No, pero espérate, antes de llegar a esta parte, se me olvidó contarles un side quest de la secta. Cuando Marshall tomó poder, o sea, empezó a inventarse muchas cosas bien raras, la verdad, y fue por eso que muchos empezaron a salir. Y una de las cosas raras fue proponerle al grupo, a los hombres en particular, porque era muy difícil mantener la castidad, no en el sentido de que tuvieran relaciones con mujeres, sino que no se podían ni masturbar, no podían tener ningún deseo sexual. Entonces les propuso castrarse a todos. Y él dijo, no, es que tenemos que castrarnos. Y fue como, ¿quién se quiere castrar? ¿Y si se castraron? Uno de ellos sí. Pero entonces lo que pasó fue como, varios dijeron, va, jalo, otros dijeron, no, yo estoy bien, yo me la aguanto, no pasa nada. No me la jalo, no me la jalo, no pasa nada. Entonces, una de las miembros del culto era como enfermera en el entrenamiento, aunque ya no ejercía, ¿no? Entonces sí es peor esta historia. Sí. Entonces prepararon un cuarto y pasaron al primero, lo castraron, pero todo se salió de control, obviamente, porque no lo anestesiaron, no hicieron nada. Sí, no lo hicieron correctamente. Entonces Marshall se quedó así como de, no manchen, hagan algo, ¿no? Y dos miembros del culto se lo llevaron y dijeron, güey, pues es que lo tenemos que, o sea, trataron de curarlo, pero no supieron cómo, claro. Y tuvieron que llevarlo al hospital y pues ya lo dejamos sin huevitos. Pero a partir de eso, Marshall, eso es otra de las cosas que le pegó mucho emocionalmente. Dijo, no, es que perdón, no debimos de haber hecho esto, no lo propuse, sí, no debí proponerlo, y al final ya nadie se castró, ¿no? Más que el pobre deshuevado. Sí, el pobre deshuevado. Lo hizo por la causa. Sí, literal, ¿no? Y hablan de él en el documental. Pero bueno, quiero mencionar esto porque también hay un gran componente emocional de parte de él, en el que hizo que este culto, como todas las historias de la criminalería, se fuera al carajo, porque si nos vamos a ir al carajo, Chris. Entonces, con todo el tema del cometa, Marshall dejó a un lado el crecimiento personal y dijo, ¿saben? Se enfocó en el cometa. No, se enfocó en el cometa, pero dijo, no tenemos que, o sea, sí tenemos que deshacernos del vehículo, pero como ya va a llegar, nos tenemos que matar. Exactamente. Marshall dijo, no, es que tenemos que, Bonnie me dijo que tenemos que hacer como un suicidio colectivo para poder llegar a la nave que está en el cometa, y la verga. Y lo que sí, a diferencia de Jonestown, que ahí sí mataron a todo el mundo sin que nadie sí les dijo a todos, ¿qué onda? ¿Quién quiere ascender al siguiente nivel? Y muchos dijeron que sí, muchos dijeron que no, y al final se tomó la decisión de que se iban a suicidar, ¿no? En el punto en el que estuviera más cerca el cometa para poder llegar como a la nave espacial, exactamente. Entonces, o sea, ¿y cuál era su lógica científica de esto? Ninguna. No había, es que se perdió desde que Bonnie falleció, era como que cambiaban las cosas y decía y esto y todo era para. Mira, lo explico también así porque siento que simplemente perdió la cabeza. Reflejaba el estado mental de Marshall, en el que él era realmente, cuando murió Bonnie, murió como esa guía que él tenía, porque realmente él seguía a Bonnie, no era
A pesar de que ellos estaban juntos como los líderes, él era seguidor de Bonnie. Entonces cuando ella murió, todo perdió sentido para él. Sí, ya. Entonces se fue al carajo y pues ya, ¿no? Entonces, en octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en Rancho Santa Fe, en California. ¿Está? Sí, exactamente. Y a partir de ahí, empezaron a grabar videos ofreciendo una última oportunidad para abandonar la Tierra. Porque ya habían tomado la decisión, entonces era para los seguidores. ¿Cómo cuántos habían tomado la decisión? Ahorita te voy a decir. Sí. Luego, en el documental cuentan que en diciembre de 1996 le llamaron a exmiembros que ya se habían salido para que pasaran una vida juntos y ya les habían dicho el plan de lo que iba a pasar, ¿no? Así es que ya vamos a ascender, vamos a ir al siguiente nivel. No les habían dicho que se iban a matar, solo les dijeron ya vamos a ascender porque ya viene el cometa, ¿no? Sí. Y dijeron, va, huevo, ¿no? Jalamos una cenita. Y en el documental pasan como el footage de esa cena y todos se veían muy felices, todos estaban muy tranquilos, celebrando, cantaron canciones a Marshall, cosas así, y tuvieron una cena muy padre, ¿no? Entonces, a finales de marzo de 1997, finalmente se aislaron y empezaron a grabar mensajes de despedida para sus familiares. Qué feo. Porque aparte muchos de ellos, perdonen que no ahonde, pero, o sea, el documental es muy bueno porque se enfocan en un par que, entrevistan a la hija de una pareja que fue parte del culto, que de hecho la abandonaron a ella, cuando era niña. Después se salieron, pero después regresaron. Luego creo que fue la mamá se quedó y el papá sí se salió definitivamente. Y la mamá estaba en este grupo de los videos de despedidas. Ajá. La verdad los videos están muy fuertes, los pueden ver en el documental. Muchos se ven muy como, se ven tristes, se ponen a llorar, pero, o sea, es que al final de cuentas ellos ya se habían deshecho de su humanidad, pero sí, pues seguían siendo humanos, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, y venimos, o sea, a la parte final, que fue el suicidio colectivo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Esta mansión que rentaron, se metieron y hicieron 3 grupos de suicidios, ¿no? Porque el primer grupo era el primero en morir, luego el segundo y luego el tercero. Marshall estaba en el segundo, irónicamente. Todos pensaban que iba a estar como en el último, ¿no? O en el primero. O en el primero. No, yo pensaba que iba a estar en el último, la verdad. Y entonces lo que hicieron fue como preparar una bebida con barbitúricos, sí es así, ¿no? Sí, es el que te explota el corazón, ¿no? Ah, sí, no sabía. Con jugo de limón, no es cierto, con juguito de limón, así como limonada, pues. Entonces lo tomaban, se acostaban en sus camas, que aquí no lo puse porque iba a ser un Aquí está. No, pero es que habían camas que eran como literas. Se acostaban y los del último grupo les ponían un sudario púrpura para cubrirlos y pues ya era como se iban, ¿no? Uh-huh. Y así fueron uno tras otro y dicen que duró como 3 días el suicidio entre el primer grupo y el tercero. Ahora el tercero, este es uno de los del tercer grupo, por eso estaban en cama, pero ellos ya no tenían el sudario, ya nada más estaban tirados porque pues ya no tenían nadie que se los pusieran y que los cuidara, ¿no? Y entonces, finalmente, aquí lo tengo, fenobarbital mezclado, olvídalo, no es jugo de limón, fenobarbital mezclado con zumo de manzana y vodka. Puta, sí. Y la mayoría se colocó bolsas en la cabeza después de ingerir la mezcla como para asfixiarse, ¿no? Y de este grupo, o sea, y al final de los 300 que habíamos hablado, 39 miembros fueron los que formaron parte del suicidio colectivo de Heaven's Gate. Ahora, aquí entra un personaje importante que se llama Rio D'Angelo. Él era del grupo de los exmiembros. Uh-huh. ¿Que fueron a la cena? Que fueron a la cena. Y él fue al único que le llegó una carta explicando todo lo que iba a pasar, que se iban a suicidar y todo eso, y que él tenía la responsabilidad de avisarle al mundo de que Heaven's Gate ya habían ido al siguiente nivel. Entonces él habla a la policía, ya fueron a la mansión y pues encontraron como todo este escenario horrible. Qué horror, imagínate entrar a esa casa, ¿no? Sí, y sí fue, la verdad es que no, o sea, si buscan sí hay imágenes de ahora sí que del crime scene, y sí es como muy triste, ¿no? Entonces, los cuerpos fueron hallados el 26 de marzo, que fueron, 22, sí fueron,
un día después de que falleció el último grupo. Okay. Según los Estados Unidos, me choca que es muy como americacentrista, pero es uno de los suicidios colectivos más prolíficos dentro de los Estados Unidos, porque Jonestown fue afuera, fue en Guyana. ¿No se llamaba Jonestown la ciudad o era el...? Sí, pero después se mudaron para Sudamérica para tener el culto y ahí mató a todo el mundo. Entonces, eso, ¿no? a mí, yo cuando leí eso fue como de, a ver, güey, o sea, fue el más prolífico porque fue dentro de los Estados Unidos, pero el más prolífico fue Jonestown. Sí. O sea, ¿Qué fueron? Como miles de personas. Sí, güey, fueron cientos de... Sí, no sé, pero ahorita lo puedo buscar. Y eran niños y así también, no sé. Y pues esto causó como un impacto súper mediático, salió en las noticias y pues muchos exmiembros salieron como a dar entrevistas, a tratar como de darle sentido como a lo que pasó. Y quiero dejar un poco para el final hablar de los exmiembros, porque pasan un par de cosas más como en esta historia. Y es que muchos de los miembros que se habían salido decidieron, o sea, como que les dio FOMO y perdón, ¿y se suicidaron también? No mames. Todavía se suicidaron 3 miembros más, póstumo al suicidio colectivo, y uno de ellos como que no lo logró. La chica que entrevistan, que sus papás eran parte del Heaven's Gate, su mamá fue parte del grupo de suicidio, su papá fue de los que se salió, pero eventualmente siguió al grupo al siguiente nivel. Y hizo el intento de suicidio con otro amigo, pero él sí murió y el amigo ex miembro sobrevivió. ¿No? Hay varios datos curiosos que no supe dónde poner sobre el final del Crimen Miscelánea versión... Sí, Crimen Miscelánea, pequeña versión Heaven's Gate. Número 1, que fue uno de los fun facts más... Ahora sí que... Datos curiosos, perdón, por mi Spanglish. Más interesantes y que pueden sacar una peda, especialmente si es alguien que le gustan los tenis, ya saben, como de esos sneakerhead que le llaman. Nike fue una víctima colateral del suicidio de Heaven's Gate, porque si pueden ver, bueno, aquí sale la foto, el culto, cuando falleció y los encontraron y publicaron las fotos, lo que más se puede ver son como los tenis Nikes que están ahí, y me puse a investigar, y resulta que las fotos cuando se publicaron causó una controversia en Nike, tanto que tuvieron que sacar un comunicado diciendo que ellos, o sea, se deslindan de cualquier cosa, y que aparte, eso está en mi teléfono, y que ese modelo de Nike lo tuvieron que descontinuar para siempre, y se llaman los Nike Decades. Les voy a decir algo. Si tuviera que escoger qué coleccionar cosas, coleccionaría este tipo de cosas. Así como de que en eBay alguien está vendiendo los Nike Decade y tendría como un cuarto de tiliches y llegaría alguien y me diría, ¿por qué tienes esos Nikes? Mira, en 1997 un culto llamado Heaven's Gate se suicidó y traían puestos esos tenis. Entonces a partir de eso lo descontinuaron. Entonces es único en su tipo. Ahora, preguntabas sobre lo de la castidad, ¿no? En el documental hay un personaje que era parte del culto que se llamaba Sawyer, ¿no? Y él lo entrevistan para el documental, y también lo entrevistaron mucho después de que se suicidó el culto. Y él cuenta, cuando era como la segunda fase de pláticas en los 90s, antes de que llegara el cometa Hale-Bopp, él era uno como de los miembros más prominentes. Él hablaba y se inspiraba y decía, no, es que entre en la chingada. Y en el documental dice, pero realmente yo fui un fraude, porque él dice, yo nunca cumplí con la castidad. Yo todas las noches me ponía a ver porno y me masturbaba, y le decía a Marshall, es que no puedo controlar, no sé qué, y le había mandado ejercicios. Y justo meses antes de que se suicidaran, Marshall dijo, ¿sabes qué? Es que no puedes ser parte del culto si no puedes dejar de masturbarte. Entonces le compró un boleto de avión, le dijo, ya regrésate a tu casa. Y se regresó. Qué bueno, mira. Pero Sawyer cuenta que él sí, o sea, como preguntó Marshall así de ¿quién se quiere suicidar? Él dijo yo que sí se quería suicidar. Y él se me hace un personaje muy interesante porque, o sea, terminando como todo el tema de Heaven's Gate, él siguió su vida nómada. Y él también, vive una vida como súper anarquista, sustentable.
en el que vive en el bosque, tiene su casa, nunca se casó. ¿Qué es la esencia del...? Es que por eso, ¿verdad? ¿Y qué culto? A ver, ¿en qué culto, qué tipo de culto caerían? ¿Se suicidarían para llegar a la nave espacial? Nunca me suicidaría por nada. Bueno, no, yo tampoco. A menos de que está muy deprimido, ¿es cierto? O sea, no me suicidaría por eso, por alguien o por una idea. Por una idea, no, yo tampoco. Tal vez sí viviría en un culto, pero un culto astrológico. Tú ya así de que... Sí, así, leyendo cartas astrales. Y bueno, otra cosa es que años después del suicidio de Heaven's Gate y de los miembros, que ex miembros más bien que decidieron seguir como al grupo, los miembros que quedaron vivos se empezaron a reunir. Se juntaban, hablaban. Eran una comunidad. Y era una comunidad. Hicieron una reunión muy grande, no me acuerdo en qué año fue, en la que asistió la hija de Bonnie Nettles. Y la conocieron y ella quería conocerlos también ellos porque fueron los que pasaron más tiempo con su mamá. Claro. Y aquí viene el plot twist más fuerte de la historia. Porque resulta que durante esa reunión Bonnie llevó todas las cartas que le escribió, la hija de Bonnie le llevó todas las cartas a los ex miembros del culto que le escribía a su mamá desde el culto. Y en una de ellas, antes de que ella falleciera de cáncer, a su hija no le dijo, pero sí estaba en comunicación con ella, le decía te quiero mucho, te extraño. Y en las últimas cartas que le escribió a su hija era como de, por favor, entra a la universidad, hazle caso a la sociedad, sigue las convenciones sociales. O sea, se arrepintió. Güey, sí, y todos el culto se quedaron así de... Se emputaron porque... Claro. Y lo dicen en el documental, es como de, güey, o sea... Traicionó el ideal. Claro, tú me dijiste que dejara a mi familia, que dejara mi humanidad. Y ella desde todo el tiempo le escribió a su hija. Estuvo en comunicación todo el tiempo con su hija. Hasta el día que murió. Por eso también le sacó de onda a su hija porque no recibió cartas y fue como de, oye, ¿qué pasó? Uh-huh. Y bueno, con esto terminamos la historia del Heaven's Gate. Gate. Pues, ¿qué? Conclusiones. Cris, ¿qué opinas de este episodio? Tengo varios piensos. Dime, cuéntame. Está muy cabrón cómo la delusión ajena se convierte en una realidad para las personas. O sea, es como, una vez, esta historia es perfecta para mí. Estaba hablando con un amigo, estábamos hablando varios amigos sobre la contingencia ambiental. Y yo como que dije, pues deberían de plantar más árboles, así ayudaría muchísimo a esta situación, porque... Y este amigo, ¿de qué hablas? Los árboles no producen oxígeno. Pero lo dijo con tal convicción que yo empecé a dudar de mí, ¿sabes? O sea, empecé a dudar de mí y yo, ¿dónde aprendí eso? O sea, ¿por qué tengo esta idea en mi cabeza? ¿Dónde lo aprendí? Pero él lo dijo tan seguro que yo dudé. No mames. Y ya ese sería tu culto. Googleé y yo... Y ya, a ver, pendejo, ya, así, la burla, ¿no? De las naciones, pues. Pero siento que hay gente que tiene tanta seguridad de lo que cree que como que la exude, ¿no? Y y creo que a ellos les pasaba eso. Ahora, creo que ella probablemente buscaba como una salida, yo creo que ambos eran enfermos mentales. Sí, o sea, sí, y sí, creo sí, que como que es como esto del loco que le jala listón al otro loco y ahí está. Y sí creo que él en particular, pues, está muy reprimido sexualmente, como te dije, más reprimido que Corea del Norte. Sí. Y siento que tenía temas mentales fuertes y obviamente siento que canalizó su depresión a llevarse todo con él, ¿sabes? O sea, como que se llevó todo con él en el camino. Fue un como aniquilador de familias. Sí, pues está muy cañón. De su familia sectaria. De su familia, sí, y al final creo que es súper triste, o sea, porque al final, como siempre decimos, ellos solo querían encontrar una comunidad, justo no me parece uno de los, o sea, al final sí, por supuesto, pero en esencia lo que ellos como que querían era estar juntos en una vida muy sencilla, con una comunidad que entendía Sí, como que hacer un crecimiento personal, ¿sabes? Por eso... como dirían, hombres arruinando todo. Exacto, y es como, pero me da mucha lástima él también, porque siento que siempre vivió una vida súper triste, y neta, siento que se quedó como en un nivel de como development mental de un niño, o sea, sí lo creo, sí creo que tenía algo muy mal en su cabeza, y entonces es esto, es como de, sí, ahora mi idea de niño es, ya, pues nos morimos y ya, flotamos. Es que realmente eso fue, o sea, al final sí fue como de, pues ya nos morimos, ahí vamos, ahí va. Y me parece muy triste porque sí siento que, otra vez, ya lo dijimos hace rato, pero la gente que entra a estos espacios
tan estructurados como niveles y cosas así, lo único que buscan es elevarse de nivel para sentirse bien ellos, porque tienen muchas carencias. Y creo que al final ese es el problema de como este tipo de o sea, ahorita me preguntaban, ¿tú a qué culto te meterías? Es que, y les digo yo, es que como organizaciones tan como, valga la redundancia, organizadas, en donde hay un líder, a mí ya es un red flag enorme para mí. Güey, tú así de, ¿por qué te tengo que hacer caso? Exacto, es como de no me la creo, ¿no? Y creo que al final es eso. Y como tú bien dices, durante toda la historia, él como que pasó de ser, o sea, ellos pasaron de ser vehículos de la información y como de este mensaje, a él endiosarse. Exactamente. Y ahí es cuando cambia, o sea, sí siento que hay un cambio aquí y que es peligroso, ¿no? Y que al final del día, pues siento que esta gente también que se quedó hasta el final y se suicidó carece de identidad. Y como que casó su identidad con esto que le tenían fe, ¿no? Porque al final lo que tenían era fe de ser mejores personas, de ser un ser perfecto, no sé qué. Sí, de ascender y de... Eso es lo que a mí me parece triste, porque estas personas carentes de identidad la encontraron en alguien que abusó de ellos. O sea, que abusó de esas carencias, ¿no? Y no creo que la intención inicial fuera mala, pero sí creo que perdió mucho el camino. Sí, aparte, al final del documental muestran muchas entrevistas con exmiembros que fueron a la tele y todo eso. Y una dice que de hecho, entrevistan a la primera miembro, que ella no llegó al suicidio, que decía que sí, que Marshall tenía problemas mentales y que lo último que tenía que hacer era liderar a un culto y que se llevó a todos como entre las patas, ¿no? Pero a mí, híjole, es que siento que sí lo hicieron por gusto, pero también me pongo a pensar un poco como en los otros, en el tema del suicidio, porque, o sea, trigger warning yo creo que los que llegaron al suicidio ya estaban muy adoctrinados y yo no creo que lo hicieran por convicción propia. Nadie por convicción propia decide suicidarse. Sí, pero yo digo los otros, los que no lo hicieron esa vez de todos, sino como el resto, pero me da como esa impresión de que siempre dice que cuando alguien se suicida como que le siguen los demás, como que te motivan a hacerlo. Bueno, eso también. Y yo creo que también ahí hay un tema como pues de salud mental como muy, muy importante, ¿no? Pero también, híjole, es que a mí me da tristeza, pero se me hace un culto muy interesante por lo que digo, porque rompe como un poco con el esquema religioso hasta que llegó Marshall, como que sus creencias y el querer ser mejor, como que me checa y repito, ¿no? Por eso empezamos a preguntar a qué culto formaría parte, porque siento que es de los más palpables para mí. Yeah. En la que podría decir, es que podría hacer cualquier cosa. No me vi ahí porque no. Pero, así, mira. Sí, ya me vi rapada, ascendiendo. Pero es más bien como que cualquier cosa puede ser un culto, ¿sabes? Sí, creo que es como cualquier cosa que es exacerbada y exacerbar algo tiene esas tendencias como de obsesión y como de identidad. Por ejemplo, sí creo que la gente que hace muchísimo ejercicio es culto al cuerpo, es culto a algo, ¿sabes? Y es culto al cuerpo, culto a estas como lugares de fitness y todo. O sea, sí, es obsesionarte con algo de una manera desmedida y que después te va a llevar como algo como un suicidio colectivo. Sí, está cañón. O sea, fue una cosa muy infantil llevada a un extremo horrible. Sí, porque también hasta cierto punto no le hacían daño a la gente como otras personas, ¿no? Y pues no sé, pues es eso. Ahora sí que me parece un culto interesante, único e interesante, ya dije otra vez. Único y repetible. Pero bueno, díganos, ¿ustedes les gustaría ir al siguiente nivel? No. Su vehículo el vehículo de chambear ya se cansó. Este sí está cansado, pero este vehículo de chambear vehículo ya quiere dormir. Pero fuera de eso, pero bueno, pues nos vemos en la siguiente, que es Crimen Miscelánea. En la siguiente Crimen Miscelánea, más light, los temas más light. Pero pues déjanos en los comentarios, repetimos la pregunta de qué culto caerían, qué les pareció, qué opinan. Y pues sí, ¿de qué culto les gustaría que habláramos también? No se les hace interesante, ¿no? Por la premisa. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio Crimen Misceláneo de la Criminalería. Bye. Bye. Así que volteé, ¿verdad? Sí, voltea a ver la cámara.